Bueno, pues arratsaldeon y bueno, empezamos con el ciclo de charlas del departamento de Aranzadi y nada, pues yo voy a hablar sobre el proyecto que hice en Oialeku, que se llama Diversidad Pública de Oialeku, y pues bueno, pues voy a contaros un poquito pues de lo qué trabajos hemos hecho, cómo ha sido el trabajo, los muestreos, qué objetivos tiene y demás el proyecto, y luego aparte pues los hallazgos que hemos hecho, ¿no? Y las novedades que hemos tenido a nivel de especies y otras cosas. Y nada, pues bueno, pues empezamos. Pues nada, pues bueno, este proyecto se le da el inicio en el 2024, sobre todo en marzo y en diciembre, bueno, de marzo a diciembre, a finales de año. En teoría iba a ser un proyecto de un año y bueno, luego os voy a explicar el porqué, pero bueno, se le ha dado una segunda fase que va a ser la segunda fase para este año, para hacerla este año. Sobre todo en primavera, y luego ya veremos si en otoño la seguimos o no. La dinámica de trabajo de este proyecto ha sido mediante muestreos también, que luego más adelante os voy a explicar. Y en total han sido 20 días de muestreo, que bueno, en 2024 han sido unas 14 o así, no hemos llegado a las 20. Y los muestreos se han dividido en diferentes épocas estacionales, que han sido pues eso, primavera, verano, otoño e invierno, en las 4 estaciones, para ver un poquito pues, la diversidad y cómo se comportan un poquito los hongos en diferentes estaciones. Bueno, aquí he puesto pues 4 fotos nuestras, ¿no? Y bueno, pues que este es el equipo de trabajo que hemos tenido, falta gente también. Pero bueno, para ver un poquito quiénes hemos estado ahí, ¿no? Pues trabajando, cogiendo especies y demás. Y bueno, ahí he puesto una foto de nuestras jornadas del año pasado, que falta gente, pero bueno, era graciosa la foto, así que la he puesto también. Antes de empezar con este proyecto, lo que hice fue buscar bibliografía y buscar a ver qué datos bibliográficos teníamos en base de datos diferentes o en herbarios o demás. Y he recopilado 4 puntos, que han sido, bueno, lo que he recolectado han sido investigaciones históricas, lo que teníamos a día de hoy, bueno, lo que se había hecho hasta día de hoy. Y bueno, he puesto por el primer punto el Departamento de Micología de Aranzadi, que es nuestro departamento que a pesar de estos investigaciones más nuevos han investigado mucho más antes, pues desde los inicios. En Oialeku también se ha investigado, pues como investigaron la esquiva, Arrillaga y tal, y sobre todo Lekuona, que ha hecho muchas investigaciones de especies y recolectas de especies en Oialeku. Ese ha sido el primer punto, con eso, bueno, esos fueron las primeras citas en Oialeku. Luego, por el segundo puesto, el catálogo y seguimiento de la micocenosis en el hayedo de Oialeku, que era la investigación que hizo Ibai Olariaga en el 2008 y 2006, 3 años de investigación. Y luego, por otra parte, Oiartzun Bokeretxo Engidali Burua, que es de Lekuona también, que bueno, ahí también ahí también sí adjunta varias recolectas de Oialeku también, de muchas especies, que es un libro bastante bueno a nivel de Oiartzun. Y luego, por último, he puesto el estudio de los líquenes y hongos liquenícolas de Oialeku, que es de Javier Retallo, que yo no sabía, pero hizo un trabajo en el 2006 sobre líquenes y recolectó unas 160 taxones o así ahí en Oialeku, así que todavía, bueno, estoy viendo a ver qué especies investigo, cuáles son nuevas, las de este año, así que un poquito mirando todavía. Bueno, pues los objetivos de la investigación, pues bueno, el principal objetivo ha sido en retomar la investigación de hace 17 años, que es el que empezó Ibai Olariaga en el 2006. Y bueno, desde otro punto de enfoque, sobre todo, bueno, él lo enfocó a la micocenosis, o sea, a la composición trófica que puede haber en Oialeku, pero nosotros
la hemos enfocado a nivel mucho más global, más a la biodiversidad y más para ver otros tipos de hábitat y para investigar otros tipos de hábitat, por ejemplo, y para investigar bueno, a nivel global, no tan enfocado en hayedos principalmente, que es lo que hizo Ibai en ese trabajo, en el 2006. Entonces, pues bueno, el siguiente punto sería investigar la biodiversidad, de lo que he dicho, y luego sería actualizar el catálogo del 2008, que es el definitivo que publicó en aquel año. Luego, el segundo punto es definir y hacer seguimiento de las especies indicadoras y luego poder diseñar algunas medidas de conservación con ellas. Y luego el tercer punto he puesto, analizar y hacer seguimiento a las especies amenazadas, que bueno, tanto de listas europeas, que hace nada lo han actualizado, sobre todo en la IUCN, y de la península ibérica, que bueno, en este año, a final de mayo, bueno, se publicará, y entonces pues, bueno, con esas dos listas, sobre todo trabajar, va a ser un poquito referente las dos listas y trabajar con ellas. Y bueno, pues os pongo un resumen pequeño de la investigación, la última investigación de Ibai que hizo, el catálogo y seguimiento de micocenosis, y eso, que bueno, que fue mediante parcelas. En nuestro caso no hemos hecho mediante parcelas, ha sido, como he dicho, global, y duró 3 años. Y luego, pues bueno, lo que encontraron, pues bueno, se encontró 493 especies, que bueno, he puesto 493, pero eran 391, que las otras 100 y algo son de recolectas antiguas, tanto de Aranzadi, y de otra gente, y de otros herbarios también, o como de tallo. Entonces, pues bueno, están incluidas también en esa lista. Y bueno, pues 59 especies nuevas para Oialecu, se encontraron 7 no citas en el País Vasco y 3 primeras citas para la península ibérica. Y viendo un poquito pues bueno, las especies por grupos tróficos, se encontraron 33 saprótrofos lignícolas, 14 micorríficas y 18 saprótrofos humícolas y una parásita se encontró. ¿Y qué vieron? Pues bueno, mediante ese estudio vieron que la mayor diversidad en Oialecu era de los hongos lignícolas y con una menos diversidad de los hongos micorríficos, que no sabemos el por qué. Sí se ha visto también que igual falta, pues bueno, los árboles son muy viejos, sobre todo las especies de hongos hallados fueron de bosques maduros. Y sí se ha visto que igual hace falta también árboles más jóvenes y tal para todavía un poquito compensar la biodiversidad tanto de especies. Pero bueno, eso es una hipótesis, no solo hipótesis, que también se ha visto, pero luego faltan otras cosas que todavía no sabemos a día de hoy y bueno, pues lo tendremos que ver con el tiempo, pero bueno, ya no solo aquí, ya en general también con los hongos micorríficos, bueno, ha tenido una bajada importante. Entonces, pues bueno, pero sí que en general Oialecu tiene una mayor diversidad de hongos lignícolas. Bueno, pues el bosque de Oialecu se encuentra en el Parque Natural de Ayacuarría, que viendo las hectáreas del Parque Natural de Ayacuarría son más o menos 650 hectáreas aproximadamente de superficie, y solamente el 9% de la superficie está catalogado como zona especial de conservación, como ZEC. Y luego quedaría el 30% de que no está como zona protegida, como ZEC. Que bueno, que ya veis, solamente es el 9%. Esto lo catalogó el gobierno vasco con otra gente, con miembros también de la TAD y demás. Otra gente también investigó y bueno, lo catalogaron así. Así está puesto. Y bueno, aparte del hayedo, pues tenemos también otros hábitats de interés que luego os voy a enseñar. Bueno, he puesto una foto, el típico hayedo trasmocho de Oialecu. Ya ves las formas y tal, cómo son, para ver un poquito. Y bueno, pues entrando un poquito en el hayedo, pues bueno, pues sobre todo, pues bueno, es un hayedo trasmocho, el de Oialecu, uno de los más importantes de la península ibérica, bastante, pues bueno, pocas
pocos bosques tenemos en la península ibérica así. En la parte norte hay algo, pero poco, sobre todo son estos bosques así, lo que tenemos de trasmuchos. Y bueno, pues históricamente pues, se utilizaba para la carbonería y la extracción de madera, diferente madera. Eso se ha ido disminuyendo cada vez más y hoy en día ya casi ni se hace o ya no se hace, no se explota. Y bueno, pues estos árboles, ¿qué nos da o qué aportan para la biodiversidad y sobre todo para los hongos? Pues aportan pues nuevos nichos ecológicos y sobre todo por las formas irregulares que tienen los árboles y porque ven refugio, muchas especies ven refugios en esos árboles. La edad de los trasmuchos es más o menos 80 años, hay algunos de 100, pero bueno, más o menos, aproximadamente 80 años. Y luego, pues bueno, en el sotobosque sí que la madera muerta, o sea, no se ve mucha madera muerta, es escasa la superficie de la madera. Y entonces, pues bueno, eso es un poquito la idea de los trasmuchos, ¿no? de Oialecu. Y viendo la superficie de los trasmuchos del bosque de Oialecu, los trasmuchos tienen más o menos unos 200 hectáreas por superficie en Oialecu. Os he puesto un trasmucho de Alzo, creo que es, para ver un poquito, ¿no? La morfología y tal. Y bueno, pues lo que os he dicho, pues muy importantes de cara a la biodiversidad y microhábitats importantes, sobre todo en especies que están en regresión ya, de especies europeas, sobre todo de más al norte. Porque pues esto es porque muchos de los bosques maduros de Europa han ido disminuyendo ya con los años y estos árboles hacen el papel de los bosques maduros, de los árboles maduros. Entonces, pues, para muchas especies que han tenido esa regresión, en cuanto se ha disminuido esos bosques maduros, que se han visto en peligro, pues es un refugio para ellos. Entonces, pues, bueno, son muy importantes de cara a la ecología. Y vemos que bueno, de las especies lignícolas es el bosque más rico que tenemos en todo el País Vasco, que es Oialecu. Y luego, pues bueno, sobre todo el porqué también de esto, o la razón de esto, más que nada por la alta especificidad que tienen las especies, sobre todo en la degradación, en etapas de degradación diferentes que tiene la madera, en la pudrición. Entonces entran diferentes especies y comparten muchas especies en las diferentes etapas de la degradación de la madera. Entonces se ha visto que es altamente pues, muy bueno, ¿no? Estos tipos de bosques, estos tipos de árboles para los bosques. Bueno, entrando un poco en los hábitats, aparte de los hayedos, que nos hemos centrado en otros hábitats importantes también, pues bueno, os he puesto varios de los que hemos muestreado, que uno ha sido el Pinus nigra, ahí en lo alto. También no he puesto, pero Pinus insignis había algo también en Oialecu. Luego, por otra parte, el Laris kempferi, Piceabies, y luego dos turberas, una nueva de este año que hemos localizado y la del 2024, que era una más pequeñita, de Sphagnum y bueno, algunos Juncus putiflorus, y los prados, que hay bastante extensión de prados ahí en Oialecu y bastante interesantes. Y bueno, para que veáis, ¿no? Ahora os voy a detener un poquito. La mayor diversidad que hemos encontrado ha sido en los bosques de coníferas, en las picias, los que os he comentado. Hemos tenido mayor observación de especies. En el hayedo también hemos visto especies, pero mucho menos. No sé por qué, puede ser la geografía también, es un sitio muy húmedo también, con mucho musgo, eso las coníferas, y puede que se mantenga más la humedad, bueno, no sabemos eso del por qué, pero bueno, hemos encontrado más especies ahí, en esos bosques, luego que que están aquí puestas, que es en el primer aparcamiento, y bueno, en este recorrido, este bosque, se han encontrado lo que más. Por el segundo, esto es el Fagus sylvatica de Castanea sativa,
unos bosques ahí que también hemos encontrado algunas especies, bueno, otra zona que hemos mostrado, y el tercero ha sido ya más para abajo, otras zonas más lejos de las faldas de Vianditz, ahí abajo. Pues ahí hay un bosque de Quercus rubra, una plantación que no es un bosque muy viejo, pero bueno, tiene musgo, el musgo ahí, bueno, tiene musgo, una zona bien aireada también, y bueno, se han visto algunas especies algunas especies les gusta esa zona. Y luego también, pues algunos árboles, muchos también se han visto ahí, y un bosquecito pequeño de Quercus rubra, el roble de aquí. Que bueno, ya tenían alguna edad y eran interesantes árboles, una fistulina hepática, lo recolecté. Y bueno, esos han sido los sitios que hemos mostrado en 2024, más o menos, para ver. Y la investigación que hizo Ibai fueron los bosques de más arriba, o sea, en el primer aparcamiento, que hay una curva ahí, pues hay los bosques de abajo que ahí hizo mediante parcelas. Nosotros este año no hemos pisado mucho esos bosques, han sido más otras zonas y pues ahí os enseño. Y bueno, pues ¿cuándo hemos visto más especies o cuándo se han observado? Pues bueno, más o menos en marzo, a finales de marzo tuvimos buenas temperaturas, buena meteorología y bueno, se recolectó bastantes especies. Después en junio también fue bastante bueno y luego lo mejor o la mayor diversidad que hemos encontrado fue en octubre y en junio, es verdad. En junio también esos 2 meses fueron de lo mejor a nivel de especies que hemos recolectado. Ya en noviembre sí vimos algo, pero entró el frío pipa súper rápido y no tuvimos casi nada de especies. En general, pues eso, en hayas poca cosa, en octubre más, sí se veía más, y eso, sobre todo en píceas, sí se ha visto muchas especies, y en pinus también, algo también. Y luego, pues en las turberas sobre todo ahora, que es temporada, se está recolectando algunas especies interesantes y demás, que luego vamos a ver, y ya veremos a ver cómo va de aquí en adelante. Y bueno, eso han sido los muestreos, ¿vale? Más o menos. Y aquí os he puesto la foto de todas las zonas. Estas son todas las recolectas que hemos hecho con la aplicación de iNaturalist, que luego os voy a explicar. Y bueno, para haceros una idea más o menos de dónde hemos andado. Este es el bosque Picea pinus. Mira, aquí hizo Ibai las parcelas, aquí. Ahí no hemos casi tocado, algo sí de aquí, pero poco. Y bueno, pues todo el resto. Ahí por abajo también. Ahí también hay plantaciones de píceas, más abajo, que no se ha tocado mucho, algo sí, pero no mucho. Y luego tirando para el barrio de Carrica, al fondo, ahí también algunos bosques tras muchos de ellas también hemos localizado y ahí también se ha mostrado. Bueno, para ver. Y luego, más que nada, pues a la hora de hacer el proyecto, pues hice un polígono para delimitar un poco la zona de Oialecu. Contacté con el técnico y bueno, ellos tampoco tienen una delimitación, pues no tienen bien marcado la delimitación. Entonces, por lo que me pasaron y más o menos viendo los hábitats y la zona, la superficie del área y tal, pues delimité así, de esa manera, el área de Oialecu. Que esto sería, bueno, es una foto del proyecto de iNaturalist, sería para luego volcar todo a iNaturalist, que luego os voy a contar. Pues esto es el proyecto de Oialecu Fungi. Bueno, el proyecto se llama Oialecu Fungi, que es con una herramienta, una aplicación de móvil, una aplicación de internet que es para recolectar especies fáciles en el campo, y la utilizamos porque es práctico y así hacemos un inventariado rápido. Y pues bueno, como os he dicho, he delimitado la zona y todo lo que se encuentra, todas las especies que encuentran no solo nosotros, otras personas que vayan a Oialecu y demás se vuelcan directamente en el proyecto. Entonces solamente se ven las citas de Oialecu. Y bueno, pues ya ves, haciendo un resumen pequeño, este es el portal del proyecto y el proyecto ha obtenido pues 214 observaciones y 108 especies diferentes. Y bueno, pues el grado de investigación de las recolectas, de las observaciones, ha sido el 65% y luego el 30% que no han obtenido el grado de investigación. Eso pues bueno, pues es porque son algunas
son dudosas, son malas fotos, no se pueden determinar, y bueno, pues por eso. Pero bueno, haciendo un poco de resumen eso de vosotros, para que veáis. Y bueno, luego aquí he puesto las especies más observadas. Esta ha sido un resumen que he hecho, también con la aplicación también. Y estas han sido las especies más vistas en Ollalicu. Y ya veis, Lobaria pulmonaria, porque se ve también más fácil. Y bueno, pues 24 especies. Bastante Lobaria pulmonaria se ve. Luego por la otra parte Ricassolia virens, otro líquen, que luego os voy a explicar. Y bueno, pues las demás, ¿no? Pues especies muy típicas que no solo en Ollalicu, en Añarbe también estas son bastante típicas, bastante frecuentes. Bueno, que llevo ya 2 años en Añarbe, pues ya de 2 años de investigación, estas especies siempre se encuentran de las más observadas. Pero para que veáis, pues están cómodos y bueno, aquí sale la nítrula, que es de turbera, y la nítrula también en casi todas las salidas la hemos visto. Así que es una especie bien representada en el Ollalicu y bueno, ya veis, especies típicas. Amanita rubescens, Ifoloma y bueno, para que veáis. Y bueno, y aquí os traigo, pues bueno, 4 especies, algunas especies que las que hemos visto en Ollalicu. Os he puesto aquí para que veáis. No son nada raras, pero bueno, son especies que las hemos visto sobre todo en coníferas. Y este Cortinarius sanguineus, el primero de aquí, lo hemos visto en Pice abies y que, bueno, seguramente, bueno, hemos visto la última salida, hemos visto que ese bosque lo han machacado, lo han desbrozado todo, no sabemos todavía el porqué. Estoy en comunicación con el técnico de Ollalicu, que ya nos explicará el porqué, la razón de esa tala de ese bosque. Y la verdad que bueno, ese bosque daba bastantes hongos micorríficos, sobre todo porque era una zona con mucho musgo y se recolectaba bastantes hongos. Y bueno, una de ellas, pues, Cortinarius sanguineus. Y luego tenemos el Rhodocoibbia asema, que he puesto esa especie porque, bueno, parece ser el Rhodocoibbia butyracea aquí en la península y no sé si en Europa, pero aquí por lo menos no se encuentra. La que se encuentra es la asema, que bueno, eso ya nos dijo Ibai, ya lo hemos corregido, entonces en el catálogo también la he corregido, la butyracea lo he quitado y bueno, he puesto como Rhodocoibbia asema. Para que veáis. A mí, bueno, me comentaron que era una especie bastante montana, en las zonas montañosas. Luego parece ser que aquí también en la zona de la costa dicen que sale también la sema. No lo sé, pero bueno, así lo dejamos. Y luego tenemos, por otra parte, he puesto un líquen, Coenogonium luteum, que esta la cogimos en Articuzza y luego en Navarra tiene algunas otras citas. Pero bueno, no, la península ya se ve, pero bueno, nosotros tampoco la hemos recolectado mucho. Y bueno, es un líquen que estaba en la corteza de una rama mediana, un tronco mediano de Pice abies. Ya veis el talo verde, está un poquito viejo y los apotecios naranja, blanquecinos se ven, pero normalmente son naranjas. Y pues, bueno, para que veáis también. Y luego, por otra parte, he puesto el Aetiporus sulfureus y bueno, ya diréis por qué, por qué he puesto esta especie, ¿no? O de por qué. Pues me he puesto porque tuvimos ahí un malentendido, bueno, catalogamos una especie, otra especie, que pensábamos, bueno, la pusimos el nombre de Aetiporus montanus, a raíz de un trabajo de los chinos que hicieron el análisis molecular con el Aetiporus sulfureus y que han descrito 4 especies, ¿no? Dentro del sulfureus, que hay otras 4 especies más. Y Sergio Pérez de Borjón, su libro nuevo que publicó hace nada, la puso como, bueno, la puso que el Aetiporus, dijo que el Aetiporus montanus se encontraba en Laris, sobre todo en la península ibérica, en zonas altas. Y las que se encontraban en Fagus sylvatica, que sería la Aetiporus sulfureus, y en la Laris, pues el
Atiporus montanus. Entonces, pues bueno, mandamos a secuenciar, porque la encontramos en Larix, en Oialecu, y mandamos a secuenciar el material, y bueno, viéndolo y tal, miró Ibai también el material, y vio que no tenía nada que ver, que pues quedaba perfectamente con la Atiporus sulfureus y con el trabajo de los chinos, y abajo quedaba el clado del grupo de montanos. Entonces, pues bueno, que se diferenciaba bien. Es verdad que son, o sea, el análisis, o sea, si pensamos que hay 4 especies, se diferencian bien, pero claro, al no saber eso, pues bueno, pues con lo de siempre, ¿no? Pues que no sabemos que hay otras especies y los confundimos. Pero bueno, parece ser que el montanus no está aquí en la península, entonces es el sulfurius, tanto el de Larix y el de Fagus. Pues bueno, eso, ya lo terminamos, y parece ser que Sergio pues se confundió o lo que sea, o lo miró mal el análisis o lo que sea, pues bueno, parece ser que eso, así se queda la cosa. Y bueno, luego he puesto estas 2 especies. He puesto la Tricoloma columbeta, que bueno, está en la lista roja, en la lista del 2018 de la lista roja de los hongos amenazados del País Vasco. La tenemos en la lista, y bueno, es una especie que la encontré en Quercus rubra. Y bueno, yo en los años que llevo aquí, los 7 años que llevo aquí en Aranzadi, nunca la he visto. Entonces fue la primera vez que la veía. Entonces, pues bueno, he puesto como pues, un añadido, ¿no? Para que veáis que pues, parece ser que no es muy típica, o para mí no es muy típica. También se puso en la lista del País Vasco, pero bueno, sí que en la de aquí, o sea, en la de la península ibérica, todavía creo que no la hemos añadido o no está evaluada, pero me da que no. Y a nivel europeo no está como crítica ni vulnerable, ahora con la nueva lista de la IUCN. Entonces, pues bueno, para ver un poquito que la hemos pillado en Oialecu. Y luego, pues bueno, como os he dicho, una foto de Josepo, de Mitrula pardosa. Bueno, no os he dicho que alguna foto igual son vuestras, he cogido algunas fotos vuestras, que no tenía todas, y bueno... Ya os echaréis luego la bronca. Bueno, y aquí, pues bueno, pues para explicaros, he puesto el apartado de las especies indicadoras, para explicaros un poquito, y he puesto una lista, que bueno, esta lista la propuso Ibai en el trabajo de 2008, y es una lista de especies indicadoras, sobre todo de los árboles más viejos, bueno, de las especies que se encuentran en los árboles más viejos de Oialecu. Y es una lista con especies indicadoras, pero que son fáciles de ver, bueno, prácticas para trabajar con ellas, porque no son raras de ver, y es una lista para trabajar, pues eso, sobre todo en la conservación del bosque o en la mejora de la conservación del bosque. No un bosque maduro del todo, pero sí un bosque similar al de Oialecu. Entonces yo, por ejemplo, en Añarbe, que tenemos unos bosques más jóvenes, he cogido como referencia esta lista para trabajar. Entonces, a la medida que vayamos viendo estas especies, tanto en Oialecu, pero tanto en Añarbe también, a medida que veamos eso, sobre todo en Añarbe porque es más joven, nos indica que el bosque va madurando poco a poco, y bueno, es un ejemplo a seguir, y que el bosque va mejorando. Pues bueno, os he puesto esta lista, y he puesto la Ricassolia virens en rojo, que esta la he añadido yo, porque sí es una especie que es indicadora de árboles maduros, sobre todo de nuestro clima y de climas templados, y hasta ahora no estaba catalogada. No estaba catalogada porque bueno, era un líquen para empezar, y en el trabajo que hizo Ibai el trabajo se centró en hongos macromicetos, en agaricales sobre todo. Entonces, pues bueno, los líquenes también hasta hace poco estaban en el reino de las plantas, entonces como ahora entra en el reino fungi, pues bueno, los micólogos ahora las estamos estudiando, ¿no? Entonces, pues bueno, es una especie muy buena para ver también, para indicadora de los bosques maduros, ¿no?
Y entonces pues la he añadido también en la lista. Y pues bueno, luego ¿qué listas se han cogido como referentes también? Pues una lista de Hillman, que es bastante referente en listas en especies indicadoras, sobre todo en Dinamarca, los trabajos que hizo, y luego hay otras listas en Reino Unido y de Europa también. Y bueno, pues han sido también un poco los referentes, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que he dicho, especies fáciles a la hora de trabajar, porque al ser especies, las especies indicadoras, muchas de ellas son raras de ver, entonces a la hora de trabajar, pues casi, a la hora de trabajar con ellas casi ni les vemos en el bosque, entonces pues eso ha sido la razón de poner unas especies más pues eso, más fáciles. Y sobre todo que tengan especificidad. Esto, pues que la mayoría de las especies entren en etapas diferentes de composición de la madera. En la etapa de degradación diferente de la madera, pues que cumplan cada una de ellas un tipo de proceso de degradación. Más o menos, no sé si se me ha entendido un poco, pero bueno, que cumplan todo el proceso de la descomposición, las etapas de descomposición, porque hay muchas que entran en diferentes etapas, entonces pues bueno, que cumplan también con eso. Y pues bueno, esta es una lista a seguir, que luego ya hay otros tipos de especies a nivel de bosques más maduros, sobre todo en los bosques de Articuza o los bosques de Aztaparreta, que ahí ya se encuentran otros tipos de hongos, que ya son de bosques más maduros, que ya sería ya otra fase. Y bueno, ¿qué especies indicadoras hemos encontrado? Pues bueno, he puesto las 4 que hemos encontrado. Ascocorhyneth lignum, una de ellas, Ricasole vires, que bueno, 10, ahí el número son los individuos contados, ¿vale? Lo que he puesto. 10 individuos, que bastante, porque la Ricasole vires aquí sí se suele ver en algunos bosques, pero se cuesta ver, o sea, cuesta ver esta especie, entonces, pues bueno, es un indicador bueno. Luego, Trametrestina marina y ponemos el Phyllotopsis nidulans. Es una foto de arriba, y este es de otro. Y bueno, y luego he puesto la lobaria, pero porque es indicadora de calidad del aire, ¿no? Del buen aire y del ecosistema, o sea, la calidad del aire del ecosistema, de calidad, de buen aire. Pero más que indicar bosques maduros, indica, pues eso, lo que he dicho, el clima, ¿no? Y sí, sobre todo los climas húmedos, identifica. Entonces, a la hora de trabajar con esta especie no es tan apropiada la lobaria, porque también se ha encontrado en zonas, pues en árboles más que no son tan maduros y tal. Entonces, pues bueno, la he puesto pues, porque es indicadora, pero no como indicadora de hábitat, ¿vale? De bosques maduros. Pero, que no he dicho, he contabilizado 24 especies se han encontrado, que es bastante, muchas especies, y lobaria no se suele ver tan fácilmente, en otros bosques sí, pero bueno, yo por lo menos lo que he visto, mucho no he visto, y allí de lo que más que en Añarbe y todo. Y bueno, pues el catálogo micológico, luego ha sido otro punto, ¿no? Que es actualizar el catálogo micológico, siguiendo el trabajo 2008 de Ibai, y bueno, aparte de eso había que actualizar la nomenclatura taxonómica, que en el 2022 pues bueno, se han cambiado, a raíz del análisis molecular se han cambiado muchos nombres taxonómicos a 6.000 hongos, ya sabéis, y bueno, pues he tenido que actualizar todo eso. Y luego pues los nuevos hallazgos que os voy a enseñar luego después. Y bueno, ¿cuáles son las novedades, más o menos? Bueno, las novedades que hemos encontrado, pues bueno, ha sido la inclusión de nuevos órdenes al catálogo, que hasta ahora se había catalogado, como he dicho antes, agaricales, más que nada, y poliporáceos y demás, pero eso, macromicetos sobre todo, y faltaban otros órdenes más, bueno, típicos también, pero bueno, que faltaban, ¿no? Y bueno, han sido elotiales, mixos, que hasta ahora no estaban catalogados, los mixos, no es del reino fungi, ya sabéis, pero bueno, los micólogos los estudiamos porque se parecen. Luego, lecanorales, que entran muchos líquenes ahí,
que como os he dicho, Etayo ya tiene 160 taxones, que habría que, todavía estoy mirando cuáles son nuevas y cuáles no. Y luego hipocreales, que son las néctras y demás, y luego orbilomicetes también. Y luego igual me faltaría algún orden, pero bueno, he puesto en resumen algunos nuevos. Y luego, pues bueno, clasificación por grupos tróficos. Cuando los clasificamos, pues bueno, pues se han hallado 52 hongos saprótrofos, 24 han sido los hongos micorrizas, 22 hongos liquenizados, 10 hongos saprótrofos pero humícolas, los que se encuentran en el humus, y luego 6 hongos parásitos. Ese ha sido el desglose por grupos tróficos. Y luego el número de especies diferentes. 201 especies diferentes que hemos encontrado, y luego el número total del catálogo a día de hoy, 507 especies para Ollalecu. Que bueno, viendo el área, bueno, no es muy grande, y viendo la diversidad de plantas, que no es mucha, bueno, es una cifra bastante buena. Pero bueno, todavía un pelín bajo para ser un hayedo así un poco, pues que tiene el papel de que tiene árboles trasmochos que son bastante viejos y demás. Pues bueno, y viendo también la superficie, pues bueno, yo creo y creemos que puede haber más especies ahí. Sí es verdad que no tiene mucha diversidad comparando con otros bosques, mucha diversidad de plantas, pero bueno, por ejemplo, pues para poner un ejemplo, la isla de San Antón, ¿no? La diversidad de plantas, pues no sé si es mayor, pero hay mucha diversidad, y ahí ya se han investigado muchas especies, que yo creo que ya la ha pasado ya la cifra. Entonces, pues bueno, para ver también, ¿no? Un poquito eso, que la diversidad de plantas también ayuda a la recolecta, a encontrar especies nuevas. Pero bueno, luego también cómo está ese bosque, en qué condición se encuentra, también dice mucho también, porque aquí no hay árboles jóvenes o hayas jóvenes. Entonces, ¿los árboles trasmochos son buenos? Sí, hasta un tiempo, hasta un periodo, porque ¿qué está pasando? Que ahora no se ejerce el trasmocheo, y claro, muchas ramas con el viento y demás se están cayendo. Y claro, al no haber una continuidad de otros árboles más jóvenes, pues eso se desequilibra. Entonces, pues habría que ver, a nivel de conservación de hábitat, habría que ver a ver cómo gestionarlo, y debería haber ya unos árboles o unos bosques ya más jóvenes, ya de continuidad. Pues bueno, pues aquí os traigo algunas de las especies raras o interesantes que hemos encontrado. Y bueno, pues os pongo una de ellas, que es un Inocybe stellatospora. Y bueno, esta la encontramos en Larix, en el primer, nada más salir del aparcamiento, y en el primer bosquecito de Larix, que no sabemos si lo han cepillado o no, lo han cortado o no. Igual todavía está intacto. Sí, el otro bosque de píceas sí que lo han talado, pero este todavía no sabemos, no hemos llegado hasta ahí. Entonces habrá que ver si sigue o no. Pero bueno, esta especie es de allí. Y bueno, es una especie, bueno, es nueva para Guipúzcoa, y en la península, pues bueno, luego os voy a poner, pero bueno, aquí en Aranzadi no la teníamos recolectada, y bueno, se parece a una Calamistrata unistris, Inocybe istris, y bueno, pensábamos de hecho que era un Inocybe istris, y no, pues parece ser que stellatospora. Y bueno, os he puesto la micro, igual no es muy buena, pero para que veáis, bueno, las esporas, los cistidios, que bueno, no son ni metuloides, son un poquito así bombados, y el pelipelis, para que veáis un poquito. Y bueno, la distribución, para que veáis la distribución, pues mira, ahí tenéis. Estos son los datos de IBIF que he cogido. Y mira, en la península ibérica es verdad que eso, que no hay mucho, es un poco rarita. Ahí creo que Rubio tenía, en la parte luego de Cantabria, no, en Bilbao, perdón, o sea, en Bilbao, en Vizcaya, los de Baracaldo la tienen recolectada, y luego no sé si esa es de los Pirineos, creo que sí. Y bueno, no hay mucho también.
me parece que está casi todo más al norte. Y bueno, luego os traigo otra especie, Galerina mycenopsis, que esta la encontró Alejandro. Y bueno, pues viendo un poquito, que bueno, él nos puede decir también en qué hábitat, que ahora no me acuerdo en qué hábitat lo cogió. Viendo un poquito la bibliografía y demás, pues no la teníamos. Y es bastante... En pinos. Sí, nada más que dejamos eso. Un aparcamiento, que hay como un recinto para caballos o... Sí, sí. Y luego el bosque hay, que hay alguna turbera también por ahí. Sí, o sea, en el primer pinar, ¿no? Sí, Dices, muy de cerca entrar. del segundo aparcamiento. Pues eso. Pues es una galerina que, hombre, no es la mejor foto, ¿no? Me pasaste justo, esa la que pusiste. No tenemos foto de in situ, pero bueno, sí he visto en internet y demás y sí se parece a una micena, así, un tipo micena, pero es una galerina. Y es bastante rarita, ya ves. Sorprende el color dorado. Sí, dorado, sí. Sí, es verdad. Y por lo que he visto también tiene un anillo que luego lo ha perdido, pero lo que he visto tiene el anillo bien puesto como la galerina. Y viendo en Ñivit, pues es bastante rara. Esta la tenía Rubio, en Asturias. La tiene citada y ya ves la distribución en Europa, dónde se encuentra. Y pues no, pues sería la segunda cita así, la península, que no la teníamos recogida. Y bueno, otro inocide que os he puesto es esta foto, es trampa, es de Lecuona, porque no teníamos ninguna foto, no he encontrado ni me han pasado. Y bueno, sí que hemos encontrado la leptofila, la inocide, y sí que es un poco rarita. Por lo que he visto y demás, tenemos pocas citas. Creo que en Navarra hay otra cita y para Guipúzcoa es nueva también esta especie, si no me equivoco, creo que voy bien, pero bueno, si no me corregís. Y pues bueno, he puesto la foto de José Manuel para que veáis, porque no tenía nada más y bueno, merecía la pena poner esta especie también. Y viendo la distribución, pues ya veis, también poquitas citas, eso es, la otra es de Navarra y pues de... Sí, bueno, y de Guipúzcoa también, igual, sí. Y luego de Portugal, de la costa. También un nocive un poco más extraño. Y bueno, esta especie, ahora que otra especie de ellas, he puesto en interrogación, porque bueno, sí me dio bastante rompedura de cabezas y demás. Tricoloma umbonatum. Y bueno, yo esta especie cuando la cogí, sí me dio, bueno, luego también viendo la bibliografía y demás, sí vi que se parecía a la Saponaceum, la Tricoloma Saponaceum. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando he visto la carne sobre todo y demás, la morfología no se parecía mucho a Saponaceum, sobre todo por el color muy blanco. Ningún tono oliváceo y no muy oscura también, sobre todo muy pálida. En los bordes es muy pálido. Aquí ya este ejemplar está un poquito ya pasado, ahí también está ya pasándose, pero esta, que no la pude guardar, estaba ya pálido y sobre todo la describían como un bonatum porque sí se le pronuncia desde los ejemplares jóvenes, sí se le pronuncia un umbo bien marcado. Sobre todo ahí se ve un poquito. Y todas las especies que he visto también llevan el umbo y dicen otros autores que el Saponaceum pues, que no tiene el umbo bien marcado, no tiene ningún umbo y también pues, que es más oscura, tiene fibras negruzcas y no es tan pálida. Y sobre todo el pie también cambia. Se han visto ejemplares con pies mayor que otros y demás. Bueno, he puesto como duda, no sé si alguno conocéis esta especie o qué os parece o si habéis recolectado alguna parecida, pero bueno, me lo podéis decir. Pero bueno, en lo demás la microscopía no se diferencia en nada de las dos y bueno, os he puesto la Saponaceum para que veáis una foto también de alguno de vosotros. ¿Toma tonos rosáceos en aquí o no? ¿Qué va?
Y el Saponaceum sí que dicen que tiene pie, pues no es tan blanco el pie, más pardo, colores más oscuros y nunca el humbo ese pronunciado, ni los bordes pálidos. Estos ejemplares son más pálidos y más pardo. Entonces, pues bueno, pena que no pudimos ni secuenciar ni nada, pero bueno, he puesto como... ¿Y el olor? ¿Unai? ¿El olor? El olor... Joder, no me acuerdo ahora. El Saponaceum tiene un olor característico, muy característico. El otro... No me suena mucho, ¿eh? Si no igual ya me hubiera quedado... Pues bueno, la he anotado para que veáis, igual me decíais. Y bueno, esta especie pequeñita, encontrada en Juncus, que la recolectó Joaquín, pues se llama Phomatospora dinemasporium, y que suele ir unido y tiene un anamorfo, que es Dinemasporium strigosum. El anamorfo creo que se encuentra dentro y el fomastoma es el peristecio, o sea, como ya ves qué púas tiene, qué pinchos tiene, ¿no? Pues bueno, esta especie es nueva también, no la teníamos documentada y la recolectó en el collado donde se encuentran los juncos. Ahí hay un juncal bastante grande, siempre muy húmedo todo el año, y ahí la encontró. Aquí veis la espora, qué tipo de espora, que parece que tiene flagelos, así flageladas, y ya veis, ¿no? Un poquito que le has puesto ahí. Esto no sé, igual porque anda en ambientes con mucha agua, hábitats muy húmedos y tal, pues vete a saber, igual también es un tipo de mecanismo que utiliza, vete a saber. Normalmente los flagelos, pues eso, es para andar en el agua, ¿no? Y ya veis, pues bueno, poquitas citas también, un poquito más, pero bueno, aquí no la teníamos. En Guipúzcoa es nueva, para Guipúzcoa. Y creo que en Vizcaya hay otra recolecta, si no me equivoco. Bueno, y os traigo aquí otra que es, bueno, esta la recolectó Jesús, Tulicrinis hirteius, que bueno, él la puso a fin hirteius, pero seguramente que es hirteius. Puso a fin hirteius porque en los cistidios algunas paredes, no sé, bueno, las tenía más delgadas que el hirteius, entonces pues bueno, lo puso como a fin, pero bueno, ha visto que es hirteius, que eso cambia mucho, las células cambian también, entonces la hemos dejado con hirteius y especie bastante rarita, que es bastante nueva, sobre todo aquí en el País Vasco es la primera cita. Y está encontrada sobre sustrato de Larix. Ya veis que el Larix está dando bastante también de especies. Bueno, es lo que más nos ha dado, ¿no? Más de especies en las que hemos encontrado, así que ahí veis la micro. Ahí tenéis, y estos son los vestidos que os he dicho. Y ya veis también, cristales o metuloides. Y ya veis, la península ibérica, pues 4 citas así, más o menos, para que veáis. Bueno, y otra especie que he anotado, una especie pequeñita, que bueno, que está sobre un musgo y que se encuentra en una turbera. Una turbera nueva que hemos encontrado, que es más grande que la que estábamos mostrando en 2024. Y es de hace poco la cita, y bueno, es un Bryophyllus que la han llamado Tetrasporus. Bueno, es un nombre provisional, Tetrasporus, que todavía no está descrita para la ciencia, ¿vale? Y bueno, viendo y demás las células, también viendo las carpetas de Baral y hablando y demás, pues bueno, daba con ella. Y viendo las citas, bueno, ahí veis, la protección es buena foto, pero bueno, no he podido más, es muy pequeñita, más o menos medía pues 5 milímetros, más o menos ahí. No era tan pequeña, se veía, o sea, si tú coges la lupa o en la mano lo ves. No todas, pero las mayores, los apotecios más grandes, sí.
Ahí veis la micro, las esporas típico de Bryostifus, muy gutuladas, y son un poquito elipsoides, pero luego muchas otras son como en forma de vaina, se alargan mucho. Y unas esporas bastante grandes, de 30 a 35 así. Y ahí veis con el Iki la reacción, amiloide, y bueno, ahí esto, la micro en agua, y los paráfisis muy de Bryostifus, también tiene muchas gútulas, ¿vale? Y bueno, para que veáis las citas, pues bueno, no está descrita todavía. La publicaron en un trabajo de Bernhard Fungin in and around mountain cracks in the Thuringian, que es Alemania, y es un trabajo que hicieron sobre ascomicetos semisumergidos, los ascomicetos que se encuentran semisumergidos en regatas y demás. Pues le han encontrado la primera cita ahí, y luego hay otra recolecta de Luis Quijada, que ahí también la tenía recogida, y la otra sería pues la nuestra. Y bueno, pues hay otra especie curiosa. Y bueno, para ir acabando, pues bueno, de la última especie os pongo esta otra, que también está cogida en el bosque de Larix. Y pues bueno, diréis, pues bueno, casi dónde está, ¿no? El hongo, pues bueno, ahí está, la Apothecio. ¿Y sobre qué sustrato? Pues el sustrato es un musgo. El musgo, sobre todo, no en un musgo que se encuentra, no un musgo de turbera, un musgo que se encuentra en troncos medianos, en bosque, ¿vale? En el sotobosque. Y ahí debajo, pues bueno, encontramos este hongo llamado Hyalorrhizia macrohelicospora, que es una especie descrita en el 2020, por ahí más o menos, es bastante nueva, que la describió uno de Tailandia, de Wuhan, de China, perdón, y Baral, y bueno, para que veáis, ¿vale? Que bueno, ahí os he puesto los apotecios, es muy pequeña, casi a simple vista no se ve, hay que ver con la lupa, y bueno, sobre todo se encuentra en los tallos muertos del musgo, pero diréis, o pensaréis que está o sea, que es un saprótrofo, o que degrada o mata, o es un parásito del musgo, o es una especie que descompone, ¿no? el musgo muerto. Pues bueno, pues viendo eso, no es una especie que está justo en el musgo, pues viendo más detalladamente es una especie que está parasitando un Pyrenomiceto, ¿vale? El Pyrenomiceto está ahí, que seguramente el Pyrenomiceto habría atacado el musgo, y este hongo pues le parasitó al Pyrenomiceto. Y pues bueno, pues midiendo los apotecios, 0,5 milímetros así, mide nada más, pequeño, ya os digo. Y bueno, pues para que veáis, ¿no? Diferentes apotecios. Y esta es la micro. Ahí el estípulo del apotecio. Este es el limenio, las ascas con crocier incluido, tipo muy Hyalorrhizia también el limenio. Y ahí los paráfisis no se ven muy bien, son bastante hialinas. Y luego ya veis la espora, tipo salchichas, que hay pocas Hyalorrhizias con esa forma, hay algunas especies, pero con esa forma hay pocas. Y es bastante curiosa, hay unas esporas bastante, bueno, no son muy grandes, pero para ser Hyalorrhizia, bueno, se ven fáciles las esporas. Y bueno, para que veáis, ¿vale? La micro. Y bueno, pues más que nada, pues bueno, pues viendo la bibliografía y las recogidas y demás, eso es, como os había dicho, la única cita o el tipo de la especie, y la única cita la citaron en China, en un bosque de angiospermas, ahí pone, y luego leyendo es un bosque subtropical, así, de climas subtropicales, y esta pues sería la primera cita europea que la hacemos aquí. Y bueno, luego hablando con Baral y demás, pues dice que sí, que daba tal cual lo que decíamos, que es ella y demás. Creo que no hay ADN de esta especie, intenté hacer ADN, pero no pude, es una cosa pequeña que va. Y bueno, para que veáis también, otra especie interesante.
Y bueno, pues resumiendo un poquito, pues el resumen de esta investigación o los hallazgos que hemos hecho, pues en total, pues no ha sido, bueno, el año 2024 no ha sido un año muy fructífero, muy bueno para ver especies de hongos. Sí ha llovido, no ha sido un año muy seco, pero hemos tenido muchos días con mucho viento sur, y eso parece ser también que para la fructificación lo jode todo y lo detiene todo, ¿no? Y entonces, pues bueno, no ha sido muy buena, pero bueno, algo hemos encontrado, que no es poco, y para después de 17 años, ¿no? Pues bueno, ya se han recolectado y se han visto otras especies también que antes no estaban citadas. Pues esta es el resumen. 104 especies nuevas en Oyalicum más o menos, que habría que confirmar bien los líquenes y demás, pero bueno, ahí andan, porque no hemos recolectado muchos líquenes tampoco. 5 especies nuevas para País Vasco, 6 especies indicadoras, una nueva para Guipúzcoa y una nueva para Europa, que es la que os he dicho, y una la que no está descrita. Y bueno, pues mila esker, ahí he puesto la foto de las primeras jornadas, la primera exposición en recuerdo, y bueno, eskerrik asko etortzeagatik, y no sé si voy bien de tiempo o no, que no tengo tiempo. Y si queréis alguna pregunta o demás, pues lasa y esan, y